1993, luego de ser detenido el Chapo Guzmán, aseguró en su declaración frente a la ex Procuraduría General de la República que Benjamín Arellano Félix le presumió su gran amistad con el entonces gobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, y le ofreció realizar una serie de triquiñuelas aprovechando su alianza con el gobierno. Una de ellas lo hizo con Claudio Rufo, que eran la constructora en Puerta de Hierro, Guadalajara, y farmacias que había en Tijuana, que todo el mundo conoce. Yo soy tijuanense y sabemos perfectamente el lavado de dinero de esas farmacias. Felipe Calderón en 2017 retuiteó que Ernesto dilapidó la gobernatura y él y especialmente su hermano entregaron Baja California a los Arellano Félix. Sus dos líderes morales destruidos, completamente en el piso. Y si tanto lo dicho por el narcotraficante, el Chapo Guzmán, como el narcogobernante Felipe Calderón eran principalmente dichos, ¿por qué nunca se investigó eso? En tanto tiempo, desde el 93 al 2018, nunca hubo una investigación de estos dichos. ¿Será porque con la llegada de Zedillo le entregaron la Procuraduría General de la República a Acción Nacional con Lozano Gracia? ¿Por qué aquí en esta misma tribuna se desvivían Ricardo Anaya diciendo que éramos nosotros los guachicoleros? Hasta trajo unas botellitas explicando todo el entramado del huachicol fiscal y que según impartimos justicia selectiva. Pues ahí tienen, son realmente ellos los que operaban la red más grande de huachicol en nuestro país. Importaban, distribuían, almacenaban, comercializaban y por supuesto que lavaban el dinero. Pues ya le conocían al negocio desde que gobernó Baja California y le entregó la península al crimen organizado. Y hay que decirlo, hasta entonces solo había dichos. Ahora la Fiscalía cuenta con una investigación de más de un año donde respalda que Ernesto Rufo Appel, yo le diría Ernesto Rufián Appel, está acusado por ser el líder de la mayor red de tráfico de combustible en nuestro país, el referente panista. Ahora hay que investigar de dónde salió tanto dinero para financiar el nuevo partido Somos MX o el apoyo que le dio en su momento a la campaña de Xóchitl Gálvez. También de huachicoleros nos acusaban y los culpables siempre fueron ellos. Al menos 4,000 millones de pesos de daño al erario público, lo que equivale a más de 200,000 apoyos para personas con discapacidad, 625,000 pensiones para adulto mayor o lo que equivale a 1,600,000 becas de primaria. No aman al pueblo. Durante su gobierno estuvieron solamente solapando a estos criminales. Van a querer marearnos con el cuento de que impartimos justicia selectiva cuando ustedes no hicieron otra cosa más que proteger a Rufo Appel del 93 al 2007. Pero en la 4T buscaremos seguir combatiendo a las redes criminales sin distinción de colores. La justicia debe llegar para todos, porque la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada María Magdalena Rosales Cruz por 2,5 minutos. Con su venia, Presidenta, la imposición de medidas cautelares de prisión preventiva contra el exgobernador, exsenador, exalcalde, excomisionado para asuntos de la frontera norte de 2000 a 2003, nombrado por Vicente Fox, Ernesto Rufo Appel, vinculado de manera directa como líder de la red de operación de tráfico de hidrocarburos a través de vías férreas más grandes de la historia de México, al que se le atribuye un daño acumulado al erario por más de 4,000 millones de pesos, equivale al presupuesto anual de municipios grandes como Nuevo Laredo para el ejercicio 2026, al Programa Federal Salud Casa por Casa o planes de justicia regional.
Esta cifra monumental representa un saqueo déspota que equivale a proporciones del presupuesto de egresos federales, recursos que debieron destinarse a la salud, a la educación, al desarrollo social y a los mexicanos en general. Ante la gravedad de los delitos imputados, delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, figuras emblemáticas y expresidentes de la República emanados del Partido Acción Nacional, como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, han salido públicamente a desmentir los resultados de un año de investigación y seguimiento del caso por la Fiscalía General de la República y más de 96 elementos de pruebas ministeriales. Esta reacción corporativa de la cúpula panista rememora de manera exactamente la defensa cerrada y la complicidad discursiva que en su momento tejieron en torno a Genaro García Luna, quien el día de hoy ha sido juzgado y sentenciado en los Estados Unidos por vinculación con el narcotráfico. Presenciamos entonces, como se repite, un guión sistemático donde la lealtad partidista se antepone a la legalidad y a la justicia, y reafirman categóricamente que el corrupto no actúa solo, crea ecosistemas donde la lealtad se paga con complicidad y el silencio con impunidad. La dimensión del desfalco es de más de 4 millones de pesos. No es un error administrativo, sino el resultado operativo de una estructura perfectamente articulada desde la cima del poder político de hace más de 20 años. Los vínculos de esta red de contrabando vulneran la soberanía fiscal y la economía de la nación. Mucho tengo que decir sobre estos delincuentes de cuello blanco que aparentan su decencia poniéndose un saco y una corbata, pero siempre azul. Este azul que tiene como representación la corrupción. Y sí, hay crimen organizado dentro de las filas del Partido Acción Nacional. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna la senadora Simei Olvera Bautista. Por 5 minutos. Gracias. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum fue suficientemente clara. En esta administración no se usan instituciones de justicia con fines políticos. El pronunciamiento que firmaron, entre otros, Vicente Fox, Felipe Calderón y sus grandes figuras morales, carece de calidad justamente ética y moral. Imagínense un Vicente Fox que tan solo para hablar de cómo se direccionan las instituciones, tenemos el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador o el de oceanografía, sus comentarios misóginos, etcétera. En verdad tienen el cinismo para señalar, para opinar. La vinculación a proceso de Ernesto Rufo, argumentada por la Fiscalía General de la República y resuelta por un órgano jurisdiccional federal que fue explicada de manera puntual por la fiscal Ernestina Godoy, a quien le damos el agradecimiento y el reconocimiento, entre ellas una fundada precisamente por el procesado, que participó en esta importación irregular de hidrocarburos para evitar impuestos. Es un argumento muy claro, pero sí, hay que decirlo, durante mucho tiempo nuestras y nuestros antecesores sí padecieron el uso dirigido de la justicia, como sembrar pruebas, inventar acusaciones, confesiones obligadas, tortura, ajuste de cuentas y muchas artimañas. Y ahí están las evidencias, hasta ellos mismos lo han sostenido. Dejemos de lado el personaje por un momento. El problema es que creen que estas acciones son aisladas y no han entendido que la forma
de estos resultados es justamente la política que integra la Estrategia Nacional de Seguridad que coordina el gran secretario de nuestro país, Omar García Harfuch. Esa estrategia la aprobamos, por si no recuerdan, en este Senado y hoy ha logrado, por ejemplo, la disminución a nivel nacional de homicidios, la desarticulación de células criminales en zonas prioritarias como Culiacán y la confiscación de más de 156 toneladas de mercancía ilegal, drogas y armamento en el aeropuerto de esta ciudad. Y dicho sea de paso, tan solo en mi querido estado de Hidalgo, hoy que lenguas viperinas lo traen a colación, gracias a la coordinación, les presumo, del gobierno de la 4T del licenciado Julio Menchaca y las instituciones federales, se ha logrado la recuperación del 65% de vehículos robados, el desmantelamiento de túneles de huachicol, la atención directa alrededor de 1,300 llamadas por extorsión, que además esto se logra ver reflejado en las personas que evitaron ser víctimas de ese delito y muchas estrategias más que antes ni todos los gobiernos del PRI juntos jamás habían hecho una sola acción. Estos resultados se han explicado de forma frecuente y directa en la conferencia matutina y qué bueno que el pueblo ve estas mañaneras. Les invitamos a la oposición que también las vea para que ahí, junto con el Gabinete de Seguridad, sepan que no es un ataque político, ni siquiera es personal, no es un hecho aislado, ni una persecución, es lo que es. El daño es medible y comprobable. La ruta de esta investigación tomó tiempo y labor de inteligencia para lograr encontrar los elementos probatorios y datos reales, no inventos mediáticos. No se trata de pararse aquí de manera prepotente para dar órdenes a las autoridades ministeriales y judiciales. Háganme ustedes el favor. Este país ya no está queriendo este tipo de política. Estas personas caciques y pequeños dictadores tuvieron su momento, pero ya se están extinguiendo. Más de 80 años en el poder, entiendan que en México ya no quiere saber estas malas prácticas. Estamos enfrentando un fenómeno delictivo que durante muchos años no se contrarrestó por el prianismo y hoy, naturalmente, tenemos un enorme reto para disminuir esos índices delictivos. Se está avanzando. Por eso la importancia de tratarse aquí también como agenda política, pero dentro de nuestras facultades y como se debe, en un debate de altura, en un debate político. La oposición podrá intentar, como es su costumbre, desviar la conversación, victimizar a sus personajes o fabricar estos discursos de persecución junto con algunos medios chayoteros, por cierto. Pero que quede claro, desde esta tribuna les decimos, no estamos hablando de venganza, estamos hablando de justicia. No estamos hablando de persecución política, estamos hablando de rendición de cuentas. Y no estamos hablando del dinero de un gobierno, estamos hablando del dinero de todas y todos los mexicanos. Por eso vamos, por supuesto, a defender la justicia en la 4T. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina. Iniciamos con las intervenciones de la primera ronda y tiene la palabra por 7,5 minutos. Gracias, senadora Simey. Gracias, presidenta. Con tu venia, presidenta, compañeras y compañeros, diputados y senadores, el tema que hoy estamos obligados a hablar en esta comisión permanente, sin duda, es la ley censura, que si bien en teoría no hay un documento oficial, ya sabemos qué es lo que van a hacer, porque siempre, así nos están acostumbrando a ver escenas de aventar la piedra y siempre esconder la mano. Además, hay antecedentes muy claros aquí en el Senado y también en mi estado, en Puebla, donde gracias a la presión social
se logró echar para atrás algo que hoy intentan hacer. Quieren disfrazar la censura de protección. Los nuevos lineamientos de derechos de las audiencias no buscan defender al ciudadano, sino establecer un mecanismo de control autoritario que simplemente quieren callar a los medios independientes, a las voces críticas que resultan ser incómodas. Amenazan también de forma directa la libertad editorial al otorgar a una autoridad pública el poder de supervisar, interpretar y sancionar contenidos de bajo criterios ambiguos que simplemente están abriendo la puerta a la intimidación. Lo que el régimen pretende es usar las multas y el retiro de concesiones como herramientas para someter a quienes no se arrodillan ante su narrativa. Y quiero decir en esta máxima tribuna que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que aprendan el modelo de Puebla como una referencia de lo que puede pasar a nivel nacional. La reciente aprobación de la llamada Ley Censura en Puebla, que castigaba hasta con 3 años de cárcel a quien critica a funcionarios en las redes sociales bajo el pretexto de la ciberseguridad, demuestra el verdadero rostro de Morena. Un proyecto político decidido a criminalizar la disidencia y a encarcelar a quienes piensan diferente. Un entramado legal contra la transparencia, la conexión entre lineamientos federales y las leyes estatales, como la de Puebla, simplemente vuelven a evidenciar una estrategia sistemática. Buscan prohibir que los medios informen sobre la corrupción, las fechorías y los vínculos oscuros del oficialismo, construyendo un muro de opacidad a nivel nacional y sin duda también a nivel local. Lo vamos a decir fuerte y claro: no a la ley censura, no al garrote, no a la libertad de expresión. Simplemente no quieren libertad de expresión ni libertad editorial. Tienen que aguantar las consecuencias de sus actos. Y si no tienen nada que esconder, simplemente no le tengan miedo a lo que es inevitable, que es el señalamiento de los ciudadanos. Ahora también es mi obligación como representante del Estado de Puebla pronunciarme sobre un hecho muy triste, una tragedia ocurrida en San Pedro Cholula. De acuerdo con la información que hasta ahora forma parte de la investigación, un joven fisicoculturista de 30 años fue detenido como probable responsable de privar de la vida a sus padres y de lesionar gravemente a su hermano. Hoy se encuentra vinculado a proceso y corresponderá a las autoridades esclarecer plenamente los hechos y establecer las responsabilidades conforme a derecho. Esta tragedia debe obligarnos a hacer una reflexión que miles de familias mexicanas se hacen todos los días. ¿Qué puede hacer una madre, un padre, una hermana o un hijo cuando un ser querido atraviesa una crisis grave de salud mental y necesita atención inmediata? Imaginen no saber a quién llamar, a dónde llevarlo o cómo saben si el lugar al que acuden cuenta con médicos, protocolos y personal verdaderamente capacitado. Incluso la duda sobre qué pueden hacer cuando esa persona rechaza la ayuda o presentar señales de que puede hacerles daño. Así que en primer lugar quiero expresar mi solidaridad con las víctimas, con la familia afectada y con la comunidad poblana que ha quedado profundamente consternada. Una tragedia de esta dimensión no debe convertirse en un espectáculo ni en un instrumento de estigmatización. Además, tampoco se puede asociar automáticamente la enfermedad mental con la violencia. Sería injusto, sería irresponsable y dañaría a quienes necesitan pedir ayuda sin miedo a ser señalados. Lo que sí debemos reconocer es que una crisis grave es cuando el consumo de sustancias, la pérdida del contacto con la realidad, los antecedentes, ya que puede poner en peligro a la propia persona y en situaciones extremas a quienes la rodean. Por eso el debate no debe ser sobre el miedo, debe ser sobre la prevención.
No debemos preguntar solamente qué ocurrió después de esta tragedia. Debemos preguntar qué señales aparecieron antes de que puertas se tocaron. Así que debemos ser francos. No basta con repetirle a la población que busca ayuda. Tenemos que garantizar que esa ayuda exista, que esté cerca, que sea profesional, accesible y oportuna. Por ello, desde el Senado de la República, hacemos un llamado a la Secretaría de Salud, a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones de las autoridades estatales para construir una respuesta nacional en estos 4 frentes que voy a mencionar. Primero, establecer un protocolo nacional de atención a crisis de salud mental. Segundo, crear y fortalecer equipos móviles de intervención en crisis. Simplemente no todas las emergencias de salud mental pueden atenderse únicamente con una patrulla. Tercero, regular y supervisar efectivamente los centros de tratamiento de adicciones, conocidos comúnmente como anexos. Un centro para atender adicciones no necesariamente está preparado para responder la emergencia psiquiátrica. Las familias tienen derecho a saber cuáles establecimientos cuentan con autorización personal, profesional y qué protocolos de emergencia y condiciones dignas tienen. Y cuarto y último, poner en marcha una estrategia específica de salud mental para niñas, niños y adolescentes. No podemos normalizar que menores de 11, 12, 13 o 14 años consideren la muerte como una salida frente al dolor. Lo ocurrido en Cholula sin duda debe investigarse con rigor y sancionarse conforme a la ley. Pero representantes populares tenemos la responsabilidad adicional de escuchar la advertencia social que acompaña a esta tragedia. No para criminalizar a quienes viven con un padecimiento mental, no para convertir el dolor de una familia en una rentabilidad política, sino para impedir que otras personas y otras familias lleguen al mismo punto de desesperación, de aislamiento e impotencia. La salud mental es seguridad humana, es protección de la vida, es cuidado de las familias, es prevención y es una responsabilidad del Estado mexicano. Que ninguna familia vuelva a enfrentar una sola crisis de salud mental, que ninguna persona tenga que tocar 10 puertas antes de recibir ayuda, que ninguna señal de alerta sea ignorada hasta cuando sea demasiado tarde. Más vale prevenir que lamentar. Muchas gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Añorbe Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Que se escuche fuerte y claro, con el permiso de la presidencia. Por supuesto que desde el año pasado les dijimos que la ley de telecomunicaciones era la ley censura y hoy se ratifica la ley censura y ahora quieren ponerla a trabajar con ese nombre de los derechos de las audiencias, porque así trabaja este gobierno. Palabras bonitas y letra chiquita. Y déjenme decirles que es la ley censura, la ley Maduro, la ley Nicaragua, porque ahora está de moda ese sátrapa que desde la Embajada de México en Nicaragua solamente recibe alabos, aplausos y solidaridad. Imagínense dónde estamos parados, porque ese embajador, por supuesto que no nos representa a muchos. Déjenme decirles que es un ataque a la libertad de expresión. Y es obvio, es un ataque para censurar a los medios de comunicación. Es un ataque porque quieren poner de rodillas a los medios de comunicación que son críticos con el gobierno. Y también hay una causa. Los escándalos se dan diario en este gobierno de Morena. Un día es Segalmex con Ignacio Valle,
Otro día, por supuesto, es el huachicol fiscal. Otro día es la barredora. Otro día son las imputaciones a los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, de Baja California. Otro día, por supuesto, es el tema de Birmex. Otro día es el descarrilamiento del tren interoceánico con 14 fallecimientos, desgraciadamente, y más de 100 heridos. Otro día es Andy López Beltrán. Otro día es Amílcar Olam. Y si esa narrativa ya la perdió el gobierno, ahora quiere el control absoluto de los medios de comunicación. Quiero decirles a ustedes que vamos a seguir levantando la voz porque no vamos a permitir que un derecho constitucional se termine. Hablan de que no es ley censura, por supuesto que sí es una ley censura. ¿Qué les incomoda que un periodista haga una pregunta incómoda en Palacio? ¿Qué les preocupa que un conductor no repita un boletín de Palacio Nacional? ¿Qué les preocupa que un conductor haga un editorial de algo que está pasando en este país y que es incómodo para el gobierno de Morena? ¿Por qué tratan de terminar la crítica? Porque ahora están con esa faramalla de que van a regular, pero simple y sencillamente están atacando a la crítica constructiva. Quieren menos voces, quieren menos crítica y más versión oficial de los hechos, como empezó Maduro y Chávez, y por supuesto, como empezó también Daniel Ortega. Es la ley Maduro a la mexicana. Y miren qué casualidad, desaparecieron los organismos autónomos, desaparecieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones, crearon su organismo de comunicaciones que depende de Pepe Merino, que depende de la Presidencia de la República. Y entonces el camino está trazado. Con la ley Maduro se apoderaron del Poder Judicial, desaparecieron los organismos autónomos, se apoderaron de una mayoría calificada en la Cámara de Diputados que no la tienen y, por supuesto, hicieron reformas constitucionales a modo de este Estado autoritario, de este Estado mexicano autoritario de Morena. Por eso, pues no, y nadie les va a creer. Esto no es autonomía, esto es control, porque Morena tiene el ADN autoritario en sus venas. Ya lo dije, no tolera la crítica, no soporta que le pregunten. Eso no es democracia, eso es querer ser dueños de la verdad. Pero la verdad, señoras y señores, no tiene partido. Miren, ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede defender a la prensa si no defiende y no recibe a las madres buscadoras. Esta señora titular es una militante de Morena que no toca a Morena y a sus gobiernos ni con el pétalo de una rosa. Ahí están los asesinatos de periodistas en Veracruz y en Oaxaca, para poner dos hechos recientes que lastiman a la opinión pública. Nada, no existe, se ha partidizado y por supuesto no molesta al poder. Ella, la titular, ni siquiera, con todo respeto, honra a su pasado de lucha que obviamente tuvo su mamá en la lucha política. Pero déjenme decirles que como no hay contrapesos en este país, pues cada quien hace lo que quiere a modo de este Estado autoritario que es el de Morena. Y ningún funcionario, se los digo desde esta tribuna, tiene derecho a decirle nada a un periodista. ¿Qué miedo le tiene Morena a las cámaras? ¿Qué miedo le tiene Morena a los micrófonos? ¿Qué miedo le tiene Morena a que pensemos distinto a ellos? Pues se equivocaron, porque vamos a defender las instituciones y la libertad de expresión. No queremos una ley censura, no queremos una ley Maduro, no queremos un gobierno vigilando las redacciones, las imprentas, las cabinas, cambiando la narrativa, los editoriales a modo de este gobierno
autoritario de Morena y por supuesto que les quede clarísimo, ni censura abierta, ni censura disfrazada de derechos. No nos vamos a callar, no vamos a dar un paso atrás y no vamos a permitir que Morena le ponga un bozal a México. Por su atención, muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 5 minutos, diputada. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, con permiso de la presidencia de la mesa. Querido pueblo de México, no nos dejemos engañar ni permitamos que las campañas de miedo y de desprestigio sigan minando la vida política y social de nuestro país. Y es que quiero decirle a esos partidos rancios que ya casi están por desaparecer en el 2027, que León cree que todos son de su condición, Y es que ya olvidaron aquellos momentos en los 70s, en los 80s, en los 90s y hasta hace muy poco, en donde los periodistas no podían sacar una noticia o una nota de opinión porque inmediatamente desaparecían. Es más, ¿qué va a decir de los periodistas? En donde incluso ni siquiera las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos podían emitir una opinión crítica sobre el gobierno. Es más, no olvidemos que anteriormente las organizaciones de izquierda tenían que reunirse por la noche, porque ni siquiera podían hacerlo de día, porque inmediatamente la Secretaría de Gobierno, a través de sus operadores políticos, inmediatamente los identificaban e inmediatamente los desaparecían o los encarcelaban. Así era nuestro país hasta hace muy poco tiempo. Por eso ahora me parece muy raro y me parece muy extraño que vengan a defender lo que en su momento ellos nunca promovieron, lo que en su momento ellos nunca permitieron. Ahora, a diferencia de antes, tenemos una presidenta de la República que a diario da una conferencia matutina y que ahí las y los periodistas tienen la libertad de expresar sus opiniones, tienen la libertad de preguntar lo que quieran. No hay ninguna censura, no nos dejemos confundir. ¿Por qué? Pues podemos entender que son oposición. Podemos entender que estén haciendo su papel. Lo que no podemos permitir es que a través de la mentira pretendan engañar al pueblo de México, que a través de la mentira ellos quieran asegurar su permanencia para los siguientes procesos electorales con una falsa narrativa. Eso es completamente falso y para prueba basta un botón. Hay muchos medios de comunicación a nivel nacional, estatal y local que pueden emitir cualquier opinión de cualquier servidor o servidora pública, incluso funcionarios o funcionarias de cualquier nivel de gobierno. Ahora, incluso a través de las redes sociales estamos todos en una cajita de cristal, en donde por supuesto que tenemos que conducirnos con honestidad y con transparencia, porque siempre debemos estar bajo el escrutinio público y de la sociedad, y más cuando se tiene un cargo de representación. Así que es falso, completamente falso lo que pretende hacer creer la oposición al pueblo de México. Que no nos vengan a engañar con esa falsa narrativa, que recuerden cómo era antes, que recuerden lo que ellos mismos que vienen y se paran a tribuna y que de verdad con qué desparpajo vienen a defender cuando ellos mismos, cuando estuvieron al frente de las instancias gubernamentales, promovieron en su momento. Ellos sí censuraban, ellos sí limitaban e incluso hacían otras cosas que por respeto no me atrevo a decir en esta tribuna. Así que aquel que no conoce su historia está completamente condenado a repetirla. Y quiero comentar lo siguiente: esperemos que llegue la propuesta,
porque estamos hablando sobre el derecho que tienen las audiencias sobre recibir información veraz, información objetiva, que simplemente se separe el contenido de lo que es una opinión personal. Así que, compañeras y compañeros legisladores, vengamos a dar un debate con argumentos, vengamos a dar un debate de altura. Y antes de que termine mi participación, quiero precisar cuáles son los principales derechos en México de las audiencias, porque no los podemos perder de vista. Primero, que haya una información veraz. Segundo, tiene que haber una separación de contenidos. Tercero, tiene que haber accesibilidad. ¿Qué significa esto? Garantizar que todas las y los mexicanos tengan acceso a la información. Es decir, si alguna persona tiene algún tipo de discapacidad, que ellos también tengan derecho a conocer los contenidos de la información independientemente de la discapacidad que tengan. Y por supuesto, el famoso derecho de réplica. Esos son los principales derechos de las audiencias en nuestro país. Así que no nos confundamos ni vengamos a venir a querer confundir a la población. Así que, mexicanas y mexicanos, en la Cuarta Transformación lo que queremos es defender el derecho a recibir una información veraz, clara, precisa y que se separe la opinión personal, que por supuesto que es muy respetable y que es válida. Simplemente hay que ponerle orden. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias. Gracias, diputada Mari Carmen Bernal. A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Mario Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra por 2.5 minutos. Aquí quiero señalar que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México le cede su espacio al Grupo Parlamentario de Morena. Gracias. Con su venia, senadora presidenta. Caras vemos, traidores a la patria y delincuentes no sabemos. El PRI viene aquí a afirmar falsamente que la Cuarta Transformación quiere poner, y entre comillas lo digo, de rodillas a los medios de comunicación. Eso es totalmente falso y está completamente alejado de la realidad. Ahora resulta que de los creadores de esta frase célebre de Alejandro Moreno, dirigente del PRI y también senador, donde él afirmaba que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino hay que matarlos de hambre, ahora resulta que es el grupo parlamentario que viene a defender a los medios de comunicación. En verdad que hay que ver para creer. Me parece inaudito, porque ya ni siquiera sus propios medios de comunicación les compran sus mentiras, ya ni siquiera sus propios medios de comunicación los apoyan. Y les voy a dar el mejor ejemplo. Senadora presidenta, si usted me lo permite, le voy a pedir una moción de ilustración. Es el clip de un comunicador de la compañía Latin US, que está incluso asociada al propio Revolucionario Institucional, en la que ya de forma sarcástica ya hasta se burlan de los posicionamientos del bloque opositor. Se acepta la moción de ilustración. Adelante. Gracias, senadora presidenta.
Parece que no hay audio. Negado las acusaciones de la Fiscalía General de la República. Durante una conferencia en Guadalajara, el expresidente Vicente Fox aseguró que él mete las manos al fuego por Rufo. Luego ya la presidenta dijo que no se fuera a quemar. Incluso reveló que entre esos allegados panistas ya llaman a Rufo, háganme ustedes el favor, Rufo Mandela, en referencia al expresidente sudafricano Nelson Mandela. Luego por eso dicen que las comparaciones son horribles. Al respaldo se sumaron 13 exgobernadores panistas, todos firmaron un documento. Imagínense, ya para que Latinus se esté burlando de las cosas que ustedes dicen, Rufo Mandela, imagínense. A ver, lo que pasa es que para eso es el tema del derecho de audiencias, para evitar la desinformación, para evitar la infodemia, para evitar las mentiras que ustedes están generando. El grupo parlamentario del PAN, uno de los connotados panistas, incluso el expresidente Vicente Fox diciendo que mete a las manos al fuego por Ernesto N. Pero ¿cómo es posible? Diputado, sí, la diputada Mari Carmen Bernal, ¿con qué objeto? Senadora presidenta, si me permite el orador realizarle alguna pregunta, por favor. ¿Le permite una pregunta? Con mucho gusto, senadora Sí, presidenta. adelante, diputada Bernal. Gracias, presidenta. Diputado, ¿nos podría usted explicar si desde que los legisladores traidores al pueblo de México votaron a favor la reforma eléctrica en la administración de Peña Nieto, que no lo debemos olvidar, si considera usted que hubo algunos documentos, recursos económicos, algún otro beneficio por parte del gobierno en turno a todos esos legisladores traidores que votaron a favor de dicha reforma a la Constitución? Sí, gracias, diputada Bernal. Efectivamente, yo considero que sí, además de los beneficios económicos que recibieron por esa votación, recibieron otro tipo de beneficios. Y esto viene a colación con Ernesto N., porque qué casualidad que Ernesto N., siendo senador de la República del 2000, en los tiempos donde se discutió la reforma energética de Peña Nieto, pues mágicamente en el 2018, cuando termina su encargo, le dan y le conceden un permiso de importación de hidrocarburos. Y el señor senador connotado panista, el primer gobernador de oposición, hace uso de ese permiso que él tiene. Porque miren, por ahí de septiembre del 2018 se crea la empresa Ingemar. Para octubre el señor ya está comprando acciones de Ingemar y considerando que tiene un gran número en la participación de las acciones, incluso al grado de ser designado como secretario del Consejo de Administración de Ingemar, con todas las facultades que se le habían otorgado para actos de dominio. En otras palabras, él tomaba las decisiones administrativas de Ingemar. Y el 29 de noviembre, entonces, Ingemar, que no se dedicaba y que no tenía como objeto social la importación de hidrocarburos, recibe, gracias a Ernesto N., estos permisos de importación, con los que, ojo, se hicieron nada más para un semestre la importación ilegal de más del 110% de combustible que no reportaron al Servicio de Administración Tributaria. Senadora presidenta, voy a permitirme solicitarle otra moción de ilustración, por favor. Es de cuando fue la discusión de la reforma energética. Esto fue en Cámara de Diputados. La tuvieron que hacer incluso en el Aurora Jiménez porque era una asamblea totalmente ilegal e ilegítima. Y si por favor me la concede. Sí, adelante. Nunca reconoceremos una asamblea ilegal e ilegítima
llena de traidores a la patria. El pueblo de México no descansará hasta que se haga justicia y los traidores a la patria, como Peña Nieto, estén en la cárcel. Obviamente que el pueblo de México y yo como su representante estamos en contra de los traidores a la patria como Peña Nieto. Y ya termino, senadora presidenta. Esa fue la intervención de quien hoy es nuestro senador de la República por Veracruz, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, y ahí se los dijo. Estaban traicionando al pueblo de México con la aprobación de esa reforma energética. ¿Y para qué querían traicionar al pueblo? Ya salió el peine. Lo querían a cambio de permisos de importación. Lo querían para dedicarse al huachicol fiscal. Para eso querían traicionar al pueblo de México y entregar los recursos energéticos soberanos del pueblo de México a las empresas transnacionales. Señoras y señores, Ernesto N. está, como dicen en mi pueblo, metido hasta el cogote en las decisiones que se tomaron en la empresa Ingemar, que hoy la Fiscalía General de la República ya dio en la audiencia y presentó ante un juez de control todas las pruebas de evasión fiscal que se tiene por todo el combustible que no reportó y que no pagó la tributación debida. Y todo esto nos dimos cuenta gracias a una denuncia ciudadana que se dio en el estado de Coahuila, que también gobierna el PRI. Es cuanto, senadora presidenta. Muchísimas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Corro Mendoza del Grupo Parlamentario de Morena. El Grupo Parlamentario del Partido Verde le cede su espacio. Con su venia, presidenta. La única doctrina de la derecha es la hipocresía. Carlos Monsiváis. De nuevo estamos por hacer visibles todos esos negocios que tenía su exgobernador Ernesto Rufo Appel en el contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía General de la República rechazó que exista una persecución política contra el exgobernador y afirmó que la investigación en su contra por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal se sustenta en 96 datos de prueba obtenidos por más de un año de investigaciones. La Fiscalía General señaló que la indagatoria permitió identificar una estructura empresarial dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante transporte ferroviario, con un presunto daño fiscal superior a 100 millones de pesos y más de 4,000 operaciones irregulares que podrían representar un perjuicio patrimonial superior a 4,000 millones de pesos. Nuestra presidenta, porque sí es mi presidenta y es su presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya dejó bien en claro que el caso de Ernesto Rufo no responde a una decisión política, sino a un trabajo de las instituciones de la Procuración de Justicia. ¿Me permite, diputada? Sí, presidenta. Sí. Gracias, diputada Margarita. Me está solicitando el uso de la palabra la diputada Bernal. ¿Con qué objeto? Presidenta, para realizarle una pregunta a la oradora, por favor. Sí, si le acepta una pregunta a la diputada Bernal. Claro que sí, presidenta. Adelante. Adelante, Gracias. tiene un minuto para formularla. Claro que sí. Diputada, ¿nos podría decir a quienes estamos presentes a qué cree usted que se deba que a pesar de los más de 96 datos o elementos de prueba con los que cuenta la Fiscalía General de la República en el caso de huachicol fiscal de Ernesto N.,
¿por qué aún a pesar de ello el Partido Acción Nacional lo sigue defendiendo y alega persecución política cuando está claro que hay un delito que está, ya, es más, ya no está ni en prisión preventiva oficiosa, ya se le sigue un procedimiento? ¿Nos podría explicar a qué se debe, diputada? Gracias. Adelante, diputada, tiene 2 minutos. Gracias, para la respuesta. presidenta. Por tal motivo, le solicito una moción de ilustración. Se acepta la moción de ilustración. Sonido, por favor. Audio, por favor, no se escucha. Inicios de este año. Que lo Del 23 al inicien 27 de enero, Si lo pueden los diputados iniciar, federales por del favor. PAN realizaron su reunión plenaria 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante el día, diputados federales del PAN están en el centro de la polémica al ser exhibidos en un video durante una fiesta con presuntas bailarinas exóticas. Esto cuando realizaban su reunión plenaria en Puerto Vallarta a inicios de este año. Del 23 al 27 de enero, los diputados federales del PAN realizaron su reunión plenaria 2014 en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante el día, analizaban la estrategia a seguir ante el intrincado camino legislativo que enfrentarían por la reforma energética. Pero un video revela que por las noches gastaban las energías en largas fiestas donde corría el alcohol y la música en vivo no paraba. Además había amplia compañía femenina, al parecer bailarinas de table dance. ¡Ánimo, Montana! Arriba, Montana. La respuesta es muy sencilla, diputada. Porque son unos verdaderos hipócritas, hipócritas de doble moral. Y como decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, salen a delinquir en la semana y los domingos van a misa para poner su marcador en ceros. Bueno, seguramente han de dar muy buenas propinas y irán con su familia, porque eso que ustedes vieron en el video precisamente fue una reunión plenaria en donde el Partido Acción Nacional se iban a poner de acuerdo cómo iban a votar la reforma energética de Peña Nieto. Y pues ya eufóricos y seguramente bajo los efectos de bebidas espirituosas, pues lo celebraron. Y es todavía muy sonado que aquí en el estacionamiento del Senado se oían las rueditas de las maletas de dinero con los que compraron el voto de los partidos Acción Nacional y el PRI para esa reforma energética. Y eso precisamente se llevó a cabo en un table, porque así se las dan, porque son hipócritas, corruptos, mentirosos. Eso es lo que es de la derecha. Por eso es bueno recordarles y refrescarles la memoria para que no vengan aquí a señalar con su dedo flamígero que Morena es el partido de los narcopolíticos y de los guachicoleros fiscales. La cara se les debe de caer de vergüenza, bola de hipócritas. Y miren, lamentablemente, aunque sí, el senador Rufo Apple votó en contra, pero no es que votara en contra, estuvo en contra de la forma en que pactaron esa reforma el PRI y el PAN, y finalmente, fíjense nada más, se convirtió en el guachicolero mayor, lamentablemente, y hoy por hoy está señalado por lo que está señalado. Es cuanto en la respuesta, diputada presidenta. Prosigo. Nuestra presidenta ha dicho y dejó bien claro que el caso de Ernesto Rufo no responde a una decisión política, sino al trabajo de las instituciones. Y como ya lo he dicho, ¿cómo tienen ustedes cara, traidores a la patria, exgobernadores, de defender a un guachicolero como lo hicieron en la moción anterior, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, el comandante Borolas, como dijera nuestro compañero, el senador Gerardo Fernández Noroña? Y sigo sin entender cómo su ambición por el dinero pueda más que apoyar a los ciudadanos
cuyos datos estadísticos del INEGI confirman que hay una reducción de la pobreza de 13.4 millones que ha logrado los gobiernos de la Cuarta Transformación. ¿Y saben por qué les interesa el dinero? Porque ellos odian al pueblo. Y ya para terminar, decirles que la reforma energética de Peña Nieto solamente se concluye con dos datos: el caso Lozoya y el caso de Ernesto Rufo Appel. Y bien lo decía Miguel Hidalgo y Costilla, su Dios es el dinero. Es cuanto, diputada presidenta.